palabra nos va a hablar. Dile que está a la par tuya, la palabra te va a hablar. Pon atención. Gálatas 5:25 ha sido el versículo base de esta serie. Pablo dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Diga conmigo una vez más: por el Espíritu. Hoy yo me quiero enfocar, porque en toda esta serie hemos estado aprendiendo que vivir y andar por el Espíritu es más que pura emociones. Amén. Es más que pura emociones. Como pentecostales que somos, buenos pentecostales que somos, ¿alguien puede decir amén a eso? A veces somos muy dados a la emoción, ¿verdad? Y creemos que todo lo del Espíritu Santo es emoción. Pero no, en esta serie hemos quedado más que claros que vivir y andar por el Espíritu es más que emoción. Tiene que ver con una transformación. ¿Alguien puede decir amén? Así que hoy yo quiero mostrarte cómo se ve, eso es lo que vamos a aprender hoy, cómo se ve una vida impactada en todas las dimensiones de nuestra vida. Cómo se ve una vida que vive y anda por el Espíritu. Cómo se ve una persona que vive y anda por el Espíritu. Cómo se ve una familia que vive y anda por el Espíritu. Cómo se ve una iglesia que vive y anda por el Espíritu. Vamos a aprender eso hoy. La palabra nos va a enseñar. Entonces, vaya conmigo a Efesios capítulo 5. Vamos a leer el verso 15 y el verso 16. ¿Cómo se ve una persona que vive y anda por el Espíritu? Voy a compartir esta mañana 5 verdades sobre esto. La primera es esta. Está en Efesios 5, 15 y 16. Lea conmigo, ahí va a aparecer en su pantalla. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay muchísima sabiduría en esos 3 versículos, pero yo me quiero enfocar esta mañana en lo que te decía. ¿Cómo se ve una vida que está viviendo y anda por el Espíritu? Lo primero que esta mañana quiero dejar en tu corazón es esta verdad. Una vida que vive y anda por el Espíritu es una vida que se vive con sabiduría. Diga conmigo: con sabiduría. El que vive y anda por el Espíritu no desperdicia su tiempo. El que vive y anda por el Espíritu no es un insensato. La palabra insensato o necio tiene que ver con una persona que no entiende. De hecho, la palabra griega para insensato, en el original que fue escrito en el Nuevo Testamento, Pablo usa una palabra que significa sin seso. No tiene sesos. Un insensato es una persona que no tiene sesos. Es lo que dice literalmente la palabra en griego para insensato. Y la palabra en griego para necio tiene que ver con una persona que no entiende, que le falta capacidad de entender. Entonces dice la palabra, el Espíritu Santo nos dice esta mañana: miren cómo anden, caminen con diligencia. Con diligencia vean los caminos en los que andan. Y dice: no sean necios, sino sabios. Dile que está a la par tuya: sé sabio, no seas necio. El necio es el que no entiende. Ya te dije, ¿verdad? Necio, nosotros los nicas especialmente usamos esa palabra, chavalo necio, para un niño que está insistiendo y ya molesta. Necio. Y creemos que necio tiene que ver con una persona insistente. No, necio tiene que ver con una persona que no entiende. Pero no una persona que no entiende cualquier cosa, no. Hay algo específico a lo cual la palabra apunta. Dice: no sean necios, sean sabios. Verso 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora tenemos nosotros mucho más claro, por todo lo que hemos vivido en este año, que ha sido un año especial en todo el sentido de la palabra. Hemos aprendido nosotros que los tiempos son malos. Siempre decíamos: aprovechen bien el tiempo porque los tiempos son malos. Pero ahora sí estamos viviendo en carne propia. Estamos entendiendo lo que significa tiempos malos.
con todo lo que esta pandemia ha traído, no solo aquí, sino en todo el mundo. Entonces dice el consejo de la palabra, dice, esto lo dice Dios a través del apóstol Pablo, no lo dice Pablo, no lo digo yo, dice Pablo, aprovecha bien el tiempo. Dile que está a la par tuya, aprovecha bien tu tiempo, porque los días son malos. Lo que está diciendo es que no tenemos mucho tiempo de sobra para desperdiciarlo, tenemos que aprovecharlo. La Nueva Traducción Viviente dice, sepan aprovechar cada oportunidad que Dios les da. Y dice, verso 17, por tanto, no seáis insensatos, ¿se acuerda? Sin seso, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea que Pablo nos está diciendo, número uno, que los días son malos. Número dos, que el tiempo se acorta, que cada vez hay menos tiempo. Y número tres, que tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado a nosotros que hay que aprovechar las oportunidades de congregarse. Yo no sé cuántos pueden decir amén. Se trata de aprovechar cada oportunidad que tenemos de congregarnos, cada oportunidad que tenemos de abrazarnos, cada oportunidad que tenemos de ver a papá y a mamá, cada oportunidad que tenemos de poder compartir con la familia. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Es lo que está diciendo el Espíritu Santo esta mañana. Una persona que vive y anda por el Espíritu recibe esto en su espíritu y dice, es cierto, los días son malos. Voy a aprovechar cada día que tengo para que el día sea productivo, de bendición para otros. Voy a aprovechar cada oportunidad que tengo para hacer bien a alguien. Alguien puede decir amén ahí en su casa. Alguien puede decir gloria a Dios. A alguien le está hablando el Señor esta mañana. Esta pandemia vino a enseñarnos que todas aquellas cosas que nosotros dábamos por sentadas no estaban tan fundamentadas y firmes como pensábamos. La salud de un día para otro se vio comprometida, la economía de un día para otro se vio comprometida, la familia de un día para otro se vio comprometida. Muchos hemos perdido seres amados en estos 6 meses. Dile que está a la par tuya, aprovecha bien tu tiempo, no lo desperdicies. ¿Qué sería un desperdicio de tiempo? El chisme. Dile que está a la par tuya, no desperdicies tu tiempo chismeando, ni oyendo ni compartiendo. Amén. Todo aquello que no es productivo, que no te edifica, que no te hace crecer como ser humano, como cristiano, como hijo de Dios, eso es un tiempo perdido, es insensatez, es no tener sesos. Hágale así, mire. Tengo que aprovechar bien este maní que me dieron, diga. Voy a aprovechar bien este maní que me dieron. Aprovecha bien dile que está a la par tuya, aprovecha bien tu tiempo. ¿Cómo se ve una persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo? ¿Cómo se ve una persona que vive y anda por el Espíritu? Se nota en que sabe aprovechar cada oportunidad que tiene para hacer bendición para otros. A veces, bueno, como pastor a mí me toca hablar con todo tipo de personas, no solo aquí en la iglesia, sino también fuera. Y a veces uno se encuentra con gente que cuando uno se sienta, hermano, ¿cómo está? Y comienzan con aquel montón de cosas. A veces yo salgo así, mire, después de que platiqué con él o con ella, me siento cargado. Tengo que ir a buscar sanidad interior después, porque me dejó tan lleno de tanta negatividad que me afectan mis emociones y mi estado de ánimo. En estos meses ha pasado de todo, hemos vivido de todo. En este año, miedo, pavor, horror, ansiedad, problemas económicos, duelo, todas aquellas cosas que no queremos vivir, de una u otra manera las hemos vivido en este año. Pero en medio de todo, y se los puedo decir con propiedad esta mañana, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios sigue con nosotros. Yo no sé si usted puede decir amén.
y dele un aplauso al Señor ahí en su casa esta mañana. Diga: gracias, Señor, porque eres fiel. Pablo hace hincapié, dice: no sean insensatos y no entendidos cuál sea la voluntad de Dios, en el verso 17. Anden como sabios y no como necios. ¿Qué es la sabiduría, hermanos? La Biblia dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero ese es el inicio. Necesitamos temor de Dios para indagar acerca de Dios. Y cuando indagamos, nos acercamos a Él, vamos a conocer su voluntad. Sabiduría entonces es aprender acerca de la voluntad de Dios. Sabiduría entonces es vivir según la voluntad de Dios. Porque Pablo dice: no sean insensatos, sino que busquen cómo entender la voluntad de Dios. Entonces sabiduría no es otra cosa más que entender y obedecer la voluntad de Dios. Eso es sabiduría. ¿Quieres conocer a alguien sabio? Busca a esa persona que es entendido en la voluntad de Dios. Busca a esa persona que es entendido en los tiempos. Busca a esa persona que no desaprovecha una oportunidad para hacer bien. Busca a esa persona que no desaprovecha una oportunidad para congregarse. Busca a esa persona que no desaprovecha una oportunidad para honrar a sus padres, para bendecir al hermano. Esa es una persona que camina guiada por el Espíritu, que vive por el Espíritu, anda por el Espíritu y que es un sabio. Sean entendidos cuál es la voluntad de Dios, dice Pablo. Ahora, ¿cuántos saben que entender la voluntad de Dios no es algo sencillo? ¿A cuánto les ha pasado que ustedes están en medio de algo y dicen ustedes: no sé cuál es la voluntad de Dios en esta circunstancia? Levanten su mano. Y usted dice: me ha tocado momentos en los que yo no sé realmente. El domingo pasado, no, más bien el miércoles, les enseñaba acerca de la oración por el Espíritu. Y el Señor, Romanos 8:26 dice que cómo hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Pero dice: pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo nunca había entendido ese versículo hasta que pasé lo que pasé con mis padres. Y el miércoles pasado, mientras estaba aquí en la oración y hablaba sobre eso, el Señor me dio más luz para entender ese verso. En nuestra capacidad humana muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Nunca vamos a llegar a conocer los caminos de Dios, pero el Espíritu sí lo conoce. Entonces el miércoles pasado, mientras estaba enseñando y leí ese verso, me acordaba de cuántos días, cuántas horas pasé arrodillado en mi cuarto solo, orando, intercediendo, pidiéndole a Dios: Padre, sana a mi madre, sana a mi padre. Señor, te lo pido. Tu palabra dice: Señor, ten misericordia de nosotros. Cuando mi mami partió, el dolor, la ansiedad, la angustia, el temor aumentó. Fueron horas de sufrimiento profundo. Yo seguía orando: Padre, ya te llevaste a mi madre, yo acepto tu voluntad, pero déjanos a papá, déjanos a mi papi, por favor. Y oraba y oraba y oraba. Y Dios decidió llevárselo. Y fue durísimo. Pero hasta el miércoles entendí una cosa. El miércoles entendí ese verso, Romanos 8:26. Dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en el verso 27 Pablo dice claramente que el Espíritu intercede según la perfecta voluntad de Dios. Porque si alguien conoce la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo. Entonces el miércoles, mientras estaba enseñando, aprendí esto: que todos esos días en los que yo estaba orando mi voluntad, porque era lo que estaba orando, le estaba pidiendo al Señor que dejara a mis padres. Mi voluntad era que ellos vivieran un poco más, pero la voluntad de Dios era llevárselos con Él. Entonces entendí esto: que mientras yo estaba pidiendo mi voluntad, el Espíritu Santo dentro de mí intercedía al Padre según su voluntad. Y como el Espíritu sabía que Él se los iba a llevar, yo creo que el Espíritu estaba intercediendo, en lugar de por ellos, por mí.
para que yo fuera fortalecido en mi hombre interior por el Espíritu. Diga conmigo, por el Espíritu. Dile que está a la par tuya, todo lo hace el Espíritu. Todo lo hace el Espíritu. Si aprendemos a depender del Espíritu, vamos a conocer su voluntad y vamos a saber orar mejor. Amén. Entonces Pablo dice, no sean necios. Necio lo compara Pablo a aquel que vive según su propia voluntad, porque no conoce la voluntad de Dios. Y sabio, Pablo lo compara a aquel que conoce la voluntad de Dios. Pero ya dijimos que conocer la voluntad de Dios no está tan chiche, como decimos los nicas, está complicado. ¿Cuál es la solución entonces? Efesios 5:18, ahí está. Nueva traducción viviente voy a leer, les va a aparecer en su pantalla. Y dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Dile que está a la par tuya, déjate llenar por el Espíritu. ¿Qué significa ser lleno? Ya lo dije en la primera enseñanza. Significa estar bajo el control del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es vivir y andar por el Espíritu Santo. Permitir que Él nos gobierne. Así como el borracho está bajo el influjo del alcohol, el que está lleno del Espíritu Santo está bajo el influjo del Espíritu y no hace lo que quiere. Dice Pablo, hay una ley en mí que me hace hacer lo que no quiero, pero hay otra que me hace hacer lo que a Dios le agrada. No sé cómo hacer. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice en Romanos 7. Y esa ley que había dentro de él era la ley de la carne y por el otro lado la ley del Espíritu. El Espíritu lo impulsaba a vivir para Dios, la carne lo impulsaba a vivir por su propia emoción y su voluntad. Y esa lucha está en nosotros también. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Emborrachémonos del Espíritu Santo. Pero ese emborracharse del Espíritu no es ja, 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 je, 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 caer, revolcarse y seguir siendo el mismo. No es eso. Otra vez les digo, como buen pentecostal reconozco que hemos abusado de eso. Yo sé que hay manifestaciones, yo las he vivido, he sentido el Espíritu Santo, me ha llenado, he reído, le he hecho jejeje, jajaja también. Pero eso ha tenido un efecto mucho más profundo en mi corazón y ahí es donde entonces yo digo estoy lleno del Espíritu. Esa llenura no es de un día en el encuentro y yo me acuerdo cuando fui al encuentro y después de ahí para acá seco. No, esta es una llenura diario que se va manifestando en la forma en cómo hablamos, la forma en cómo aprovechamos el tiempo. ¿Alguien puede decir amén? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Emborráchense, déjense tomar por completo del Espíritu Santo. Ahora, a partir de este versículo, todo lo que Pablo enseña en Efesios 5 y 6 está conectado con este verso. Todo. Lo primero, entonces esta mañana, para entender cómo se ve una vida que vive y anda por el Espíritu, es que sabe vivir sabiamente, conoce la voluntad de Dios, aprovecha cada oportunidad que tiene de amar, de dar, de ser bendición, aprovecha cada oportunidad que tiene de congregarse, aprovecha cada oportunidad que tiene de conectarse por Zoom, aunque a veces es complicado, pasan cosas como ayer en la conferencia de varones, tuvimos un incidente. Las transmisiones de Facebook, las transmisiones de YouTube, no pierde una oportunidad porque todo lo que huele a Dios, eso me atrae, me seduce, me sedujiste, dijo Jeremías. Fuiste más fuerte que yo, Señor, tu amor. Todo lo que huele a Dios me atrae. Como el ejemplo clásico mío, ¿verdad? Cuando uno pasa enfrente de una carne asada, ¿qué pasa cuando uno pasa enfrente? Una carne asada no pasa desapercibida ante el olfato de nadie. Pasa enfrente de la carne asada. ¿Se acuerdan de Pepe Le Pew, verdad? ¿Se acuerdan de Pepe Le Pew, el zorrito aquel? Bueno, los que tenemos. Me metí en terreno escabroso ahorita. Pero Pepe Le Pew era una caricatura que era un enamoradísimo, era un zorrillo. Y aparecía en la caricatura el olor del zorrillo que le hacía así, ¿se acuerda? Y cuando él sentía ese olor, se iba
flotando detrás del olor. Algo así pasa cuando uno pasa frente a una carne asada. Vamos flotando a la carne, porque no pasa desapercibido una carne, el olor tan fuerte, penetrante. Siente uno que lo golpea aquí. Yo no sé usted, pero yo siento que me golpea del ombligo un poquito más arriba. Ahí lo siento el golpe. ¡Pah! ¡Ah! Y entonces digo yo, bueno, me rindo. El que vive por el Espíritu y anda por el Espíritu, todo lo que huele a Dios, culto, adoración, alabanza, palabra, comunión con los hermanos, qué delicioso es estar juntos en armonía. ¿Alguien puede decir amén? ¿Qué pasa entonces? Del verso 18 en adelante se manifiesta una vida que está siendo guiada por el Espíritu. Vea lo que dice. No vamos a leer el verso 19, 20 ni 21 ahorita, porque lo voy a dejar para el final. Pero vamos al verso 21, perdón, 21. Verso 21. Efesios 5:21 dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y los maridos dicen, clase miedo, hermano. Hasta aquí sentí el miedo en la pantalla, allá en su televisor, en su celular. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y los maridos dicen amén. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y las esposas dicen, siempre las mujeres son más valientes, no sé por qué. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y los maridos dicen amén. Verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y todos decimos amén. ¿Qué tiene que ver esto con una vida por el Espíritu? Todo. ¿Sabe por qué? Porque es imposible que nos sometamos los unos a los otros. Aquí, mire, en la carnita. Porque repelemos por naturaleza toda autoridad, pero nos encanta ejercerla. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien esta mañana, pero si no les está hablando a ustedes, a mí sí me está hablando. ¿Cuántos pueden decir amén? Me está hablando el Señor hoy. Nos encanta recibir, pero no nos gusta dar. Pensamos en el bien personal antes que el bien del otro. ¿Sí o no? Por naturaleza humana somos así, a causa del pecado. Entonces, lo que Pablo escribe a partir del verso 18 en adelante es imposible en la carne, solo por el Espíritu. Diga conmigo, solo por el Espíritu. Entonces, el primer fruto que usted va a tener de una vida por el Espíritu, aquí está hablando del matrimonio. Pablo está enseñando acerca del matrimonio. Este es un matrimonio que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Este es un matrimonio que vive y anda por el Espíritu Santo. ¿Cómo es un matrimonio que vive y anda por el Espíritu Santo? La mujer respeta a su marido y las mujeres dicen, y el marido ama y se sacrifica por su esposa, y los hombres dicen amén. Pídale esto a un impío, lo primero que van a decir las mujeres, saltan las feministas y dicen, ¿qué voy a estar respetando yo a este? ¿Qué voy a estar sometiéndome yo a este? ¿Qué? Porque yo nada más tomé pinceladas de lo que Pablo dice, pero Pablo dice muchas cosas más. Dice que la mujer debe estar sometida o sujeta más bien al esposo, porque el esposo es su cabeza. Y le digo esto a una mujer de la calle que no tiene a Cristo en su corazón, y lo que me va a decir, vos estás loco. La Biblia es misógena, dicen ahora, ¿verdad? La Biblia es machista.
y comienzan a atacar la Biblia porque no quieren recibir esto, porque esto no se puede recibir en la carne. Nos encanta la autoridad, pero no nos gusta respetarla. Yo los quiero felicitar esta mañana porque cumplieron. Solo entre ustedes, ¿verdad? Cumplieron, han sido fieles, se han sometido a las normas para cuidarnos. Amén. No se puede en la carne, tiene que ser por el Espíritu. Entonces, lo primero que el Espíritu va a producir un matrimonio. Escuche bien, anote esto por ahí. Esta es la segunda verdad. Vivir y andar por el Espíritu en el matrimonio va a producir el orden de Dios en el matrimonio. El hombre es la cabeza, la mujer es la ayuda idónea. Número 3, tercer verdad. Produce obediencia, honra y bendición familiar. Obediencia, honra y bendición familiar. Una familia que está siendo conducida, que vive y anda por el Espíritu Santo, va a producir hijos obedientes que saben honrar a sus padres, que saben honrar la autoridad y caminarán en bendición. Una familia que está siendo gobernada, que anda por el Espíritu, que vive por el Espíritu, va a producir hijos en bendición. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Está claro, ¿no? Una familia que está en el orden de Dios, porque está siendo guiada por el Espíritu Santo, va a producir hijos que saben honrar a sus padres, que saben obedecer a sus padres, y por esa razón caminan bajo bendición. A veces no se trata tanto de cuánto palo le damos a los hijos, sino de cuánto le mostramos cómo se vive y cómo se anda por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Pero también habla a los padres. Efesios 6:4. Ya le habló a los hijos en el 1 y en el 2 y en el 3, pero en el 4 habla a los padres. Una familia que está siendo dirigida por el Espíritu Santo, que vive y anda por el Espíritu, va a producir padres que saben usar su autoridad natural y espiritual. Verso 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y la amonestación del Señor. Si yo como padre permito al Espíritu Santo que me guíe, voy a saber corregir a mis hijos. Amor con verdad, disciplina con amor, sin abusar, sin exasperarlo, dice Colosenses. Es el mismo pensamiento. Pero esto solo es por el Espíritu, porque en la carne, dice: ¿por qué no me lo comí chiquito? ¿Por qué no me lo comí cuando recién nacido? Hubiera sido más fácil. Hay hijos que, ¿verdad? Hágale. Se suben en las paredes, parecen el hombre araña por toda la casa. Y uno: muchacho, bájate de ahí. Y 1000 veces le dice uno: no lo hagas. Y ahí es cuando uno dice: mejor me lo hubiera comido cuando estaba chiquito. Y a veces abusamos de la autoridad y castigamos, y lo hacemos enojados, y en lugar de disciplinar, condenamos y castigamos. Número 4, cuarta verdad. ¿Cómo se ve una vida que está viviendo y andando por el Espíritu? Una vida así va a producir relaciones laborales justas y de bien. Efesios 6:5. Si vives y andas por el Espíritu, vas a saber ser un mejor empleado. ¿Cuántos son empleados ahí en su casa? ¿Cuántos? ¿Cuántos son empleados? Levanten su mano. Ok. Cuando tú permites que el Espíritu Santo te guíe, serás un mejor empleado. Yo no sé cuántos pueden decir amén, pero aquí lo dice la palabra. Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y más adelante Pablo dice que hagamos todo como para el Señor. ¿Alguien puede decir amén? Cuando una persona está siendo guiada por el Espíritu Santo, ya no va a andar metiendo horas extras que no hizo,
pidiendo viáticos que no merece o que no se ganó. Va a llegar antes que comience la hora de trabajo y va a ser el último en irse. Va a ser una persona que llega a dar lo mejor de sí a su trabajo, porque está consciente de que representa a alguien más allá de sí mismo. ¿Qué es lo que terminan diciendo después? Evangélico, no lo contratemos, son de lo peor. A cada rato piden permiso, son haraganes, clavistas, son los que arman sindicatos en todos lados. Es increíble. Puede que sea evangélico, pero no está siendo guiado por el Espíritu. Es otra cosa distinta. El que es guiado por el Espíritu hace todo como para el Señor. ¿Qué significa hacer todo como para el Señor? Significa hacer todo no como que lo estoy haciendo para Él, porque definitivamente si estoy sirviendo a mi jefe, que es un impío, incircunciso, filisteo, que no tiene a Cristo en su corazón, por supuesto que no lo estoy haciendo para el Señor. Significa que todo lo que hago le da gloria a mi Señor, le da gloria a mi Padre. Porque ¿qué dicen de los hijos que se portan bien? Esos niños han sido bien criados. ¿Alguien dice amén? Lo mismo van a decir de un buen trabajador. Es cristiano, se le nota porque cumplido, esforzado, de lo mejor que tenemos aquí. Pero no solo los empleados, también le habla a los jefes. Efesios 6:9 dice: vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepciones de personas. Cuando usted está siendo guiado, vive y anda por el Espíritu, usted también sabrá ser un buen jefe, un buen empleador, justo, que paga al empleado lo que se ganó, que no los anda ocultando del INSS, que no los anda ocultando para no pagarles el IR y busca aquí, busca por allá. No, usted hace las cosas bien, sus vacaciones en su tiempo, su liquidación cuando se vaya, completo todo. No anda buscando un pero para no pagarle la liquidación al que se va o al que despide. Justo, fiel, pero solamente cuando somos guiados por el Espíritu. Mire qué interesante, porque yo pensaba que el Espíritu Santo solo funcionaba para la iglesia. Yo pensaba que esto del Espíritu era nada más para venir aquí a la iglesia. Ay, qué lindo que te siento, Espíritu Santo, tócame. Esto tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con la familia, tiene que ver con tu trabajo, tiene que ver con tus negocios. Vivir y andar por el Espíritu tiene que ver con todas las dimensiones de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. Yo no sé cuántos pueden decir amén. Yo no sé si a alguien Dios le está hablando esta mañana. Si Dios le está hablando a alguien, levante su mano y diga: Señor, yo recibo esta palabra, la hago mía. Diga conmigo: corrígeme, Espíritu Santo, a través de tu palabra. Amén. Y por último, pero no menos importante, lo dejé por último, ya va a saber usted por qué, porque en realidad era lo primero. Volvamos a Efesios 5:18 y leamos ahí. Dice, la versión Nueva Traducción Viviente dice: no se emborrachen con vino, porque esto les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y dice el verso 19: cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué es lo primero que va a producir una vida guiada por el Espíritu Santo? Va a producir una iglesia que camina en armonía, una iglesia en el que es terreno fértil para la gratitud. Dice Pablo: dejen que el Espíritu los controle, y la forma de hablarse el uno al otro va a cambiar. Dice: háblense entre ustedes con cantos, con salmos, con himnos espirituales. Y dice:
haciendo música al Señor en el corazón. Y no es que vamos a agarrar un piano, ¿verdad? Oh ángel, Dios te bendiga, qué gusto me da verte, ángel. No, 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 no. En el capítulo 12 de Romanos dice Pablo que tengamos a todos los demás como en una estima más alta de nosotros mismos, que los consideremos como mayores, dice. Que nos hablemos, que nos tratemos de manera armoniosa, que eso es como música que produce nuestro corazón delante de Dios. Entonces vean, la vida por el Espíritu no solamente es en el matrimonio, no solamente es en el trabajo, en los negocios, en la familia, en los hijos. La vida por el Espíritu tiene su primer y su inicio en la iglesia. Aquí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y después dice, dando gracias al Señor en todo. Un ambiente de armonía produce gratitud. Les voy a leer lo que significa armonía. Los que quieran anotarlo, anótenlo, porque a mí me encantó el significado de la palabra armonía. La armonía es lo que hacen los músicos. Una armonía es un conjunto de acordes, ¿verdad, Moisés? Que se tocan al mismo tiempo. Toca una armonía ahorita, por ejemplo. Se pegó, ya no había que tocar. ¿Cuántos teclas está tocando ahí? 6 tonos distintos sonando al mismo tiempo. Dale, dale. Toca un tono fuera de tono de esa escala. Metelo en la armonía. Metelo en la armonía. Uno que suene fuera de armonía. Oiga qué feo suena. Molesta el oído. Oiga, dale Moisés, otra vez. El que está fuera de armonía. No. Un tono fuera de la armonía que estás tocando, que no cabe en la armonía. Dale. Suena como triste, como fuera del lugar, ¿verdad? Ahora toca la armonía bien con todos sus tonos correctos. Yo no sé si usted lo logra percibir, pero el que tiene oído musical va a percibirlo. La armonía produce algo que es atractivo, belleza. Y dice la definición de armonía: desde la perspectiva general, no solo en la música, sino que desde la perspectiva general, la armonía es el equilibrio de las porciones entre las distintas partes de un todo, y su resultado siempre connota belleza. ¿Qué es armonía? Salmo 133 verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Nadie fuera de tono, nadie cantando un tono distinto al otro, sino todos en la misma escala, aunque con diferentes tonos, sacando un sonido único que cuando se juntan todos produce belleza. Y eso solo por el Espíritu funciona en la iglesia. Hoy estamos celebrando 18 años como casa, como iglesia Oasis de Amor. Dios fundó esta iglesia con un propósito y estableció un cántico para esta iglesia, una armonía. Y la armonía que Dios estableció para nosotros, ¿cómo se llama una armonía que existe ahí? ¿Cómo le dicen? Yo sé que en la música le tienen nombres, las armonías. ¿Ah? La sub 5, no sé qué significa, pero ellos sí saben. Ese es el nombre de esa armonía que está haciendo ahora Moisés. Dios, y en esa armonía suena hermoso, nos atrae. La música tiene ese poder para atraernos. Cuando todos los tonos están sonando en la misma escala, cada uno de ellos aporta algo distinto, pero el producto final de eso es belleza. Dios estableció esta iglesia para sacar una armonía de nosotros. ¿Sabe cuál es la armonía de nosotros? Lo llevamos en el nombre. ¿Cómo se llama la armonía de esta iglesia?
¿Cómo se llama? Por eso es que no predicamos de prosperidad aquí. Porque si fuera oasis de bendición, también tal vez podríamos predicar de prosperidad y solo prosperidad y diezmos y ofrendas y bendición. Llevamos en el nombre la armonía que Dios le imprimió a esta congregación. Y cada uno de nosotros, si somos parte de esta congregación, cada uno de ustedes, si somos parte de esta congregación, hay una tonalidad que tiene que salir de mí cuando me tocan. Amor. Diga conmigo, amor. Tóquese así, diga. Cuando lo tocan, es como la tecla, ¿verdad? Toca una tecla, una. Uy, qué fea la que buscaste. Ahí está. Dale, tocarla otra vez, la misma, varias veces. Cada vez que la tocan, esa tecla va a dar siempre el mismo sonido. Cada vez que tocan a la oasis de amor, ¿qué va a salir de oasis de amor? ¿Qué va a salir de oasis de amor? Porque esa es la armonía, la escala donde Dios nos puso. Y cada uno de nosotros tiene algo que aportar a esa armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, el aceite. ¿Qué es el aceite? Si no, usted ya sabe qué es el aceite, ¿verdad? ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y después baja por las barbas, dice. Y algunos dicen, bueno, la cabeza es Cristo, luego el sacerdocio y luego el pueblo. Lo aplican eso en la iglesia para decir el pastor, el liderazgo y la congregación. Cualquiera sea la interpretación, es el mismo camino que sigue. La cabeza, desciende el aceite a las barbas y luego llega todo el cuerpo. Ese aceite que ha sido derramado sobre nosotros, ese espíritu que ha sido derramado sobre nosotros, es un espíritu. Es la armonía que nos une. ¿Cuál es esa armonía? ¿Cuál es esa armonía? Amor. Pero después dice que también es como el rocío de Hermón. ¿Qué es el rocío sino agua? ¿Y qué es el agua sino la palabra? Entonces, por el Espíritu y la palabra es la única manera en que nosotros podemos producir el sonido que Dios nos imprimió como iglesia. Somos oasis de amor y damos ¿qué? ¿Qué damos? ¿Qué damos? Dígalo ahí en su casa, diga conmigo, amor. Esa es la razón de esta iglesia. Pero ¿qué amor? ¿El amor almático? ¿El amor del hombre? ¿El amor de las emociones? No, el amor que recibimos. Y ese amor tiene un nombre, se llama Jesucristo. Voy a invitarle que ahí donde está en su casa se ponga de pie con su familia. Acérquense todos por familia, porque esto que acabamos de aprender hoy, el Espíritu Santo no solamente quiere meterse en la iglesia para que produzcamos la armonía de Dios, sino que el Espíritu Santo se quiere meter en el matrimonio, en la familia, con los hijos. El Espíritu Santo quiere ver también con tu forma en que trabajas. El Espíritu Santo también quiere ver con la forma en cómo diriges, cómo administras, cómo diriges tus negocios, o la autoridad que se te ha otorgado ahí en el trabajo donde tú eres jefe o lo que sea. El Espíritu Santo quiere llenarnos. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de todas las maneras posibles, en todas las dimensiones posibles. Amén. El año pasado, cuando estuvimos en el aniversario, tuvimos con nosotros al pastor Eduardo. ¿Cuántos se acuerdan? Y nos predicó una palabra que a mí no se me olvida, porque es una palabra profética, aunque en ese momento ni él sabía, ni nosotros tampoco. Pero yo me acuerdo que él tiró una vasija y la quebró, ¿se acuerdan? Dijo, el Espíritu Santo quiere quebrarnos la vasija, y vaya que la quebró. Y no solo a nosotros, a todo el mundo.
Después de todo lo que hemos vivido este año, no es posible que sigamos resistiéndonos a la voz del Espíritu Santo. La venida del Señor está cada vez más cerca, hermano. La venida del Señor está cada vez más cerca. Y si usted tiene el Espíritu y usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, va a recibir este testimonio de lo que le estoy diciendo ahora mismo. Entonces, sean sabios, aprovechen bien el tiempo. Yo creo que si ahora vamos a volver a la iglesia en algún momento, yo creo que tenemos que dejar las cosas viejas que nos dividían. Yo creo que tenemos que separar aquello que un día nos confrontó. Familias divididas, familias confrontadas. Yo le he dicho que la experiencia que viví con mis padres me enseñó a mí a replantear realmente qué es lo que vale. Y no quiere decir que yo no valoraba a la familia y no lo valoraba a ellos. Claro que siempre lo he hecho. Pero cuando uno se enfrenta ante la posibilidad de la muerte de un ser querido y valoras eso contra cualquier otra cosa en la vida, esto no tiene ningún valor ni peso. Esto es lo que vale: la familia. Y nosotros aquí en Oasis somos una familia. En la familia, escuche lo que le voy a decir, en la familia, aplique esto a su familia personal. En la familia, la relación está por encima de cualquier cosa. La relación está por encima de cualquier cosa. Y solo nos llegamos a dar cuenta, ¿sabe cuándo? Cuando estamos ante la posibilidad de que esa persona que es familia nuestra se vaya a morir. Si estás peleado con tu hermano, estoy hablando de la familia de sangre, estás peleado con tu hermano, no estás de acuerdo con tu hermano o tu hermana lo que está haciendo, y estás resentido con ella y con él, deja eso. Escúchalo por el Espíritu, no lo recibas de mí, escúchalo por el Espíritu, déjalo. Ve y reconcíliate. Hagan las paces. Sean entendidos, no sean necios, sincesos, insensatos. Dejemos eso. Porque en la familia la relación está por encima de cualquier cosa. ¿Qué pasaría si tu hermano o tu hermana o tu padre o tu madre con la que estás peleado se muere hoy? ¿Qué pasaría contigo? ¿En qué momento vas a tener oportunidad para pedirle perdón, para decirle que fuiste un tonto, que perdiste las oportunidades para amarlo? Te cerraste en ti mismo, te ensimismaste, pero ahora ya no está, ya no puedes decírselo. Te vas a arriesgar a vivir con eso en tu corazón. Sean sabios, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. En la familia, la relación está por encima de cualquier cosa. Y aunque no estés de acuerdo con tu hermano, tu hermana, con tu padre, con tu madre, haz a un lado ese desacuerdo y acércate y valóralos, abrázalos, bendícelos. Eso no quiere decir que estés de acuerdo con lo que están haciendo. No necesariamente significa eso. Pero estás tomando una decisión en que nada te va a separar de tu hermano, porque es familia, porque es sangre, como dice el hermano Pablo, es sangre. Mi mamá nos enseñó algo. A mis hermanos y a mí. Y eso fue esto que te acabo de decir. Nada, absolutamente nada, se interpone entre mis hermanos y yo. Ni mis caídas ni las de ellos.
nos hemos enojado, hemos discutido muchas veces, pero nada, absolutamente nada. Mi madre nos enseñó que si es familia se quiere, que si es familia se ama, que si es familia se perdona, que si es familia se levanta, que si es familia se restaura, que si es familia se respeta. Y a un tío que ya no era ni familia de nosotros, pero ella decía: saluda a su tío. Y ya sabe cómo era antes, ¿verdad? Santita, santita tío. Porque la relación siempre está por encima de cualquier cosa. Traslademos eso a la iglesia ahora. Hagamos la aplicación porque decimos que somos una familia. ¿Alguien puede decir amén? Que nada te separe de tu hermano. Bueno, en este momento con el distanciamiento social, ¿verdad? Estamos físicamente separados. Me gustó mucho lo que dijo la pastora Luisita en la conferencia de mujeres. Dijo ella: estamos socialmente separados, pero ¿cómo fue que dijo? Estamos socialmente distanciados. Físicamente distanciados, pero socialmente no. Así fue que dijo, ¿verdad? Pero estamos físicamente separados, pero socialmente juntos. A eso se refiere. Lo quería decir bien. Yo sé que van a haber muchas oportunidades en que yo lo puedo ofender a usted, usted me puede ofender a mí, pero hagamos algo. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo y permitamos que nada nos separe. ¿Alguien puede decir amén? Somos oasis de amor, tenemos una armonía que tocar, y cuando la tocamos todos juntos suena precioso, suena a amor. El amor pareciera débil, pero es la fuerza más poderosa del universo. Es tan poderosa que fue lo que Dios usó para vencer al enemigo. No usó su majestad, no usó su poder, no usó su gloria, usó el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos, incline su rostro ahí donde se encuentra.